Sí, también. Dice la palabra de Dios, voy a leer 2 versículos que tengo aquí, Romanos 10:13, dice así. Y aquí se nos indica cómo el ser humano, cómo el hombre puede llegar a conocer de Dios. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Dice este versículo. Invocar el nombre del Señor. Dice Joel 2:32, que es un profeta del Antiguo Testamento. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo según estos 2 versículos? Invocar es llamar. Incluso nosotros a veces hasta lo utilizamos más para el mal. No invoques al diablo porque se aparece. O no invoques a esa persona porque se va a aparecer. O en un ritual satánico, o en las brujas, o en los hechiceros, invocan. Pero invocar significa llamar. Entonces cuando yo llamo a alguien es porque ya le tengo confianza, porque lo conozco, porque me va a ayudar. Y entonces aquí está diciendo en Romanos, el pasaje que leímos, fíjense, hay un proceso aquí para que las personas puedan llegar a invocar el nombre del Señor, para que las personas puedan llegar a ser salvas. Dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Qué es necesario hacer para ser salvo? Y dice, ¿cómo pues invocarán? Y ahí nos dice, aquel en el cual no puedes invocar a alguien en el que no has creído. Y ahí nos dice también, ¿y cómo creerán? En aquel, el que no han ¿qué? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para invocar y creer debe haber quien les predique. Entonces la gente no va a escuchar del evangelio solita, aunque Dios tiene sus excepciones. Dios ha hecho obras milagrosas, Dios ha hecho obras excepcionales y le ha predicado a gente de manera directa. Incluso hay gente que se llega a convertir, sabemos porque ha encontrado un pedazo de la Biblia. Hay gente que pasa en las iglesias y escuchando un himno se ha convertido al Señor. Dios tiene muchas maneras, pero la manera que nos ha dejado a nosotros es para que la gente pueda invocar, para que la gente pueda creer, para que la gente pueda oír. Nosotros tenemos que predicar. Esa es una labor que el Señor nos ha mandado para que la gente, dice ahí, fíjense, la quiero encontrar aquí, para que la gente, y quiero hacer hincapié en esa palabra oír, porque para nosotros oír a lo mejor pues no significa tanto, pero quiero, la palabra griega ahí para oír, una vez ya lo expliqué, es la palabra akouo. ¿Qué palabra viene de ahí? Acústica, akouo, así se dice en griego, oír. Entonces es la palabra, de ahí viene la palabra acústica, y eso en un recinto grande siempre tiene que ver mucho la acústica, ¿no? Por ejemplo, los músicos en el Auditorio Nacional siempre andan checando, con los ingenieros andan checando la acústica, que se escuche bien. Imagínense en toda la Edad Media que no había micrófonos, que no había bocinas, que no había electricidad. Los púlpitos tenían que estar en alto en las iglesias para que pudiera haber acústica y para que se pudiera escuchar bien la palabra de Dios. Ahora, no es lo mismo oír que escuchar. Y Dios nos ha mandado a nosotros a que prediquemos para que la gente escuche. Porque muchos han oído el nombre de Dios, aunque algunos no han oído, ni siquiera han oído. Me acuerdo mucho de un compañero mío en seminario que era de Oaxaca, es de Oaxaca, es pastor todavía. Y me acuerdo que cuando éramos estudiantes nos mandaban, cuando llegaban las vacaciones de verano o las de diciembre o las que fueran, nos mandaban a nuestro campo para que nosotros pudiésemos predicar en esos campos. Me acuerdo mucho que eso de los campos me quitó a mí muchas oportunidades de ir a las giras del coro. A mí me decía yo no sabía, ¿no? En aquel entonces me decía una maestra del coro, es que tú cantas muy bien y yo quiero invitarte a que vayas a la gira del coro, pero yo no podía ir a la gira del coro porque tenía que ir a mi campo.
todas las vacaciones. Y este compañero igual, lo mandaban a su campo, a Oaxaca, pero lo mandaban a la sierra de Oaxaca, a lugares donde ni siquiera pues conocen del Señor. Y entonces algo que él me decía es que, dice, mira, la gente ahí nunca ha oído hablar de Jesús. No saben quién es Jesús. Nosotros sabemos que aquí en el pueblo, en la ciudad, todas las personas han oído hablar de Jesús, ¿o no? Todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Pero hay lugares donde nunca han escuchado el nombre de Jesús. Hay países musulmanes, hay países de shintoístas, hay países de budistas, donde nunca han oído hablar el nombre de Jesús. Y mucho menos han escuchado el mensaje de salvación. Porque una cosa es, mucha gente escucha el nombre de Jesús, pero no nos hemos sentado para hablarles de una manera detenida acerca del mensaje de Jesús. Y yo digo siempre esto, evangelizar no es agarrar y repartir un folleto, salir afuera del metro, se puso mucho de moda, vamos a hacer una invasión, decían, una invasión a la colonia, y compraban miles de folletos y salían a repartir folletos. Ya evangelizamos toda la colonia. Pues eso no es evangelizar, porque quizás es el primer paso, ahí la gente quizá oye de Jesús, pero nosotros necesitamos sentarnos y predicarles de una manera calmada qué significa el mensaje de Jesús. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos 8, del 30 al 31. Vamos a ver este pasaje, Hechos 8, 30 al 31. Abran sus Biblias, hermanos. Si lo ponen aquí, pues qué bueno, pero si no, abran sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. ¿Se acuerdan de este pasaje? Habla de Felipe, uno de los diáconos, y era el etíope, un hombre que venía de África, un afroamericano, ¿verdad? Una persona africana, de color negro. Y entonces esta persona ya había oído del mensaje del Señor. Por eso dice que él venía leyendo. No sabemos de dónde obtuvo ese pergamino para ir leyendo, pero iba leyendo en el profeta Isaías, porque él había oído. Y Felipe se acerca y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué contestó el etíope? Ahorita leímos, ¿qué contestó el etíope? Y aquí tenemos un ejemplo. Eso es lo que es predicar el evangelio. No solamente que la gente escuche, no, es sentarnos y explicarles el mensaje de salvación. Cuando dice aquí ¿cómo oirán? Eso significa ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique, si no hay quien se siente y les explique de qué se trata el mensaje de salvación? Así que nosotros fuimos llamados ¿a qué, mis amados hermanos? Pero ya vimos lo que es predicar. Predicar no es nada más acercarse y darle un folleto. No es nada más pararte en un camión y decirle Jesús te ama. Porque mucha gente hace eso, ¿no? Yo ya le dije a todos que Jesús les ama y ya prediqué el evangelio. No es cierto, no has predicado el evangelio. Porque ya vimos lo que significa predicar el evangelio. Y ahora, hay lugares donde nunca ha sido escuchado el nombre de Jesús. Nadie se ha sentado a explicarles de qué se trata el mensaje de Jesucristo. Ahora, fíjense bien que en una ocasión un hermano, y ahorita vamos a volver ahora a Romanos 10, 15, donde estábamos, el primer pasaje, Romanos 10. Una vez un hermano me decía en una iglesia, yo recién había llegado a esa iglesia, duré 15 años siendo pastor en esa iglesia, pero estaba recién llegado yo, y me dice: pastor, es que no hemos salido a predicar porque nadie nos ha enviado. Los pastores que han estado antes, ninguno ha hecho ninguna estrategia para que salgamos a predicar. No nos han enviado. Pero fíjense bien lo que dice Romanos 10:15. Ustedes lo tienen ahí. Vamos a leerlo nuevamente, como dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A ver, y este hermano me decía: mire, aquí dice que alguien nos tiene que enviar, por eso no hemos predicado, porque los pastores no nos han enviado a predicar. Y yo le dije: hermano, no es necesario que los pastores le envíen a predicar, porque el mismo Señor Jesucristo ya nos envió a predicar. Dice Marcos 16:15, si lo quieren buscar, fíjense cómo dice la palabra de Dios en Marcos 16:15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. Entonces yo no necesito que el pastor me mande, yo no necesito que el ministerio de evangelización haga su trabajo, que sí lo tienen que hacer, y ojalá que los pastores tuvieran la visión evangelizadora y que nos enviaran a predicar, pero aun si ellos no nos envían a predicar, si no hay ninguna estrategia en la iglesia de predicación, yo como cristiano tengo que predicar el evangelio porque ya el Señor me mandó. A mí me mandó, y desde que yo me convierto a Cristo, desde ese momento yo tengo que predicar el evangelio. Desde ese momento estoy enviado a predicar el evangelio. Fíjense cómo hay personas que en lugar de predicar el evangelio causan problemas en la iglesia, causan divisiones en la iglesia. Vienen a la iglesia, quizá muchos de ellos ni siquiera sean salvos todavía. Pero una persona que ha recibido a Cristo verdaderamente en su corazón, en ese mismo momento recibe poder del Espíritu Santo para predicar el evangelio. Yo me acuerdo mucho, mis amados hermanos, cuando recién me había yo convertido, tendría yo unos 2 meses de convertido, 2 o 3 meses en la iglesia donde yo me conocí del Señor. Habían hecho hicieron una como día de campo con toda la iglesia, pero teníamos que, los hermanos de la iglesia tenían que llevar invitados al campamento Quicotel. Y fueron varios camiones de la iglesia, porque la iglesia era una iglesia muy grande, éramos como 400, 500 miembros de la iglesia. Entonces fueron varios camiones a Quicotel, donde iba la iglesia, pero iban también personas inconversas, porque los habían invitado. Pues yo digo porque yo tenía poco tiempo de haberme convertido al Señor. Y la cuestión era esta, que las personas que llevaban sus invitados, hubo juegos, hubo dinámicas, comimos. Fue un día muy bonito allí en Quicotel. No sé cuántos conozcan ese campamento Quicotel, es muy bonito y ahí convivimos. Pero la idea no solamente era comer, convivir y jugar, sino la idea era de compartirles el evangelio. Y cada persona que había llevado a sus invitados tenía que compartirles el evangelio. Dieron un momento, teníamos unas carpetas que nos habían dado que servían para compartir el mensaje de Cristo. Y me acuerdo mucho de eso porque una familia que me vio a mí, yo me conocían, porque tenía poco tiempo en la iglesia, me empezaron a conocer, y en aquel entonces yo tenía ese primer amor, y yo le predicaba, voy a decir, hasta las piedras. Bueno, no es cierto, no así literalmente, pero le predicaba a todo el mundo, no me daba miedo. Y entonces una de las familias me dijo: hermano Armando, ¿no podría venir usted y predicarle a mi familia? Yo tenía 2 o 3 meses de convertido, y esas hermanos tenían mucho tiempo en la iglesia. ¿Quién tenía que haber predicado? Porque desde el momento en que yo me convierto a Cristo, no necesito que nadie me envíe. Yo ya fui enviado por el Señor Jesucristo a predicar el evangelio. Así que yo te pregunto, amado hermano, ¿cuánto les has predicado? ¿Cuántas personas conocen de Cristo por ti? ¿O eres nada más de los que causan problemas en la iglesia, de los que vienen a hacer rumores y vienen de veras, déjenme decirles algo? ¿Se acuerdan que predicamos hace poco una serie acerca de la iglesia? Si amamos a nuestra iglesia. Y si amamos a nuestra iglesia, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo amo a alguien, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar yo de esa persona? Y si yo amo a mi iglesia, ¿cómo voy a hablar de mi iglesia? Y una manera en que yo puedo hablar bien de mi iglesia es con mi testimonio y hablando desde Cristo a las demás personas. El Señor me ha enviado a mí. Estamos viendo el pasaje de Romanos, ¿no? Ahora, vamos a ver, porque la predicación del día de hoy se llama ¿por qué debemos predicar el evangelio? Porque es hermoso predicar el evangelio. Muchas personas lo ven como una carga, muchas personas lo ven como algo que me da miedo, como que me van a rechazar, pero pocas veces lo vemos como que es algo hermoso. Y vamos a ver entonces aquí donde estábamos en Romanos 10, 14 y 15, si no lo van a poner aquí, pero si no tú ya lo tienes ahí en tu Biblia. Fíjate lo que dice Romanos 10, 15. ¿Cómo predicarán? Ayúdame a leerlo. Si no fueran enviados. Como está escrito. Dice ahí, ¿cuán hermosos qué? Entonces dice aquí, cuán hermoso es predicar el evangelio. Es algo hermoso. Y mira, déjame decirte que este pasaje que está aquí, sobre todo el versículo 15, fue sacado del Antiguo Testamento ese pasaje.
Acuérdate que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones citó pasajes del Antiguo Testamento. Pablo citó pasajes del Antiguo Testamento. Aquí el apóstol Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y ese pasaje yo te voy a invitar a que lo busques también, Isaías 52:7. Y ese es un pasaje que está citando el apóstol Pablo aquí en Romanos. ¿Ya lo tienes, hermano? Isaías 52:7. ¿Todo lo tenemos? Bueno, vamos a darle lectura entonces. Dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Se acuerdan? El profeta Isaías fue un profeta que profetizó la destrucción de Jerusalén. Ahorita estamos estudiando la Biblia libro por libro en las casas. Ahorita vimos Esdras y Nehemías, y vimos ahí una cosa muy importante, y ya hemos venido viendo que el pueblo de Israel fue cautivo, fue llevado, ¿cuántos años? 70 años a la cautividad. Pero Dios no es un Dios cruel, porque Dios les avisó con tiempo, a través de los profetas, a través del profeta Isaías, les dijo: si ustedes siguen con su mal camino, siguen desobedeciendo a Dios, porque mucha gente cree que se burla de Dios, pero la Biblia dice: no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y a veces pensamos que nos burlamos de Dios. Y entonces el pueblo fue advertido, pero el pueblo no hizo caso y fueron llevados, ¿cuántos años? 70 años a vivir cautivos. Pero el mismo profeta Isaías había dicho que después de 70 años iban a ser ¿qué? Liberados de la esclavitud. Y este versículo, hermanos, que hemos leído en Isaías 52:7, era precisamente esas noticias, esas buenas nuevas. Imagínense, 70 años en la cautividad. Y después de que se cumplió ese tiempo, a ver, y aquí voy a ver si es cierto que están poniendo atención a las clases. ¿Cuál fue el rey que dijo: van a salir ustedes, judíos, les voy a dar la oportunidad de que vuelvan a salir y regresen a Jerusalén? ¿Qué rey fue? Ciro, el rey de Persia. Pero imagínense, en aquel entonces, vamos a suponer, Ciro dio el edicto. No había redes sociales que les avisara a todos los judíos, o que les dijeran a todos, porque no solamente estaban en Babilonia, incluso estaban en otros lugares, porque los babilonios así eran, habían mandado a diferentes lugares a los judíos. ¿Cómo se enteraron estos judíos? ¿Cómo se enteraron de esta noticia, de este edicto que había hecho Ciro? A través de del edicto, por supuesto, pero ¿quién les hizo llegar el edicto? A través de un heraldo. Los heraldos eran las personas que llevaban los mensajes del rey o los edictos del rey. Era un heraldo. Y entonces, imagínense qué sintieron estas personas cuando escucharon esta noticia. Fíjense bien, vamos a volver a leerlo. 52:7 de Isaías. Dice aquí: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Y esto fue parte del edicto. Ellos se pusieron felices, se pusieron alegres cuando vieron al heraldo que traía esas noticias, que les decía: vamos a regresar a Jerusalén, ya no vamos a ser esclavos, ya no vamos a vivir como vivimos. Y dice aquí que eso sintieron ellos cuando vieron al heraldo que traía esas noticias. Dice: qué hermoso son los pies de este heraldo, qué hermoso. Y así nos ve la gente cuando nosotros predicamos el evangelio. No sé si ustedes sepan, hermanos, que déjenme tomar tantita agua, porque no sé si ustedes sepan cómo se inició la carrera del maratón. Sí, ¿no? Que llevaban mensajes de lugar a otro. Más o menos. Hubo un hombre llamado Filipides. Era un griego, porque las olimpiadas lo inventaron los griegos. En Atenas, que era la capital de Grecia, los persas estaban invadiendo a Grecia, y este hombre, que era pues un mensajero, un heraldo, lo mandaron a que él corriendo llevara las noticias
llevara esa noticia, ¿verdad?, hasta un pueblo que se llamaba Maratón, una ciudad que se llamaba Maratón. Y dice la historia que este hombre corrió más de 200 kilómetros en 2 días para llevar el mensaje. Él era un heraldo. Y dicen también que de regreso, cuando llevó nuevamente de regreso, ahí murió del esfuerzo que hizo. Y ahí se conoce la carrera del maratón. Claro, el maratón no son 200 kilómetros. ¿Saben cuántos kilómetros son el maratón? 42 kilómetros y un poquito más de metros. Pero entonces este famoso maratón nosotros sabemos y conocemos esa carrera gracias a un heraldo, gracias a un hombre que llevó noticias. Y entonces aquí dice, ¿verdad?, que son muy hermosos los pies de los que llevan las buenas nuevas. ¿Y cómo tenían que ser? Y me llama mucho la atención porque dice, hermosos son los pies. ¿Por qué no dice hermosa es la cabeza, hermosas son las manos, o hermosa es la barriga, o no sé, otra parte del cuerpo? ¿Por qué dice, hermosos son los pies? Porque los pies son los que nos llevan. Y entonces, cuando dice hermosos son los pies, habla acerca, mis amados hermanos, que un heraldo tenía que ser rápido, tenía que ser veloz, porque el mensaje que llevaba era un mensaje que tenía que llevarse con prontitud. Así que, hermanos, cuando la Biblia nos está llamando a que prediquemos el Evangelio, nos dice que hay una urgencia, que hay gente que se está yendo al infierno sin conocer de Cristo. Hay una urgencia para predicar el Evangelio. Así que tú no puedes decir, ay, mañana le predico a mi amigo, ay, mañana le predico a mi papá, ay, mañana le predico a mi familiar. Porque tú no sabes si vivas tú mañana o si viva mañana esa persona. Porque hay una prioridad. Hay una rapidez en esto. Tenemos que ser rápidos. Fíjense que en el caso de una invasión enemiga, la comunicación de su mensaje era crucial. ¿Por qué tenía que decir rápido ese mensaje? ¿Por qué tenía que ir rápido? Pues para tener estrategias para guardar la ciudad. Porque si no llegaba rápido, les podían agarrar de sorpresa y no iban a estar preparados. Por eso tenía que ir rápido. Y tenía que decirles, miren, hay una guerra, vinieron los persas, eso hizo Filipides, los persas están atacando a Atenas. Y nosotros tenemos que avisarle a la gente que hay una guerra contra el enemigo, que es el enemigo quien quiere destruir a las personas, que quiere destruir al mundo. Y nosotros tenemos que decirle a la gente, hay una guerra. Hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de beber, yo no puedo dejar de ver pornografía, yo no puedo dejar de ser promiscuo, yo no puedo dejar de fornicar, no puedo. Porque hay una guerra contra el enemigo y tú tienes que decirle cómo se vence esa guerra contra el enemigo. Tienes que sentarte y contarle a esa persona que escuche el mensaje de salvación, que en Cristo hay salvación. Pero también ese heraldo, cuando había victoria, muchos no se enteraban en el frente. No sé cuántos vieron, hace poco salió una película de la Primera Guerra Mundial, no me acuerdo cómo se llama, yo la vi. Pero era una película donde incluso en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial todavía no había radio, eso fue hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo avisaban también? En las trincheras iba un soldado avisando así, recorría todas las trincheras, eran kilómetros de trincheras, iba avisándoles y tenían que llegar a tiempo porque decía, no, ya tienes que parar porque ya en el frente ya pararon, ya no tienes que seguir peleando. Porque no había redes sociales, porque no había nada de lo que tenemos nosotros. Y muchas veces tenemos que decirle a la gente que gracias al mensaje de Jesucristo, la guerra ya se terminó. A esos hogares donde hay guerra, a esos hogares donde se están destruyendo, nosotros tenemos que decirle, ya no hay guerra, la guerra ya paró, tienes que escuchar el mensaje de salvación, ya no hay guerra. Entonces tenemos que avisarles. Ya no tienen que estar peleando si escuchan el mensaje de salvación. Ahora, fíjense bien porque aquí yo quiero que ustedes entiendan esto. ¿Por qué se prestaba atención aquí a los pies y decía la hermosura de los pies? Pero los pies son bonitos, casi nadie tiene los pies bonitos.
Y ahí hay mujeres, incluso modelos que pues tienen un cuerpo muy bonito y se les ven los pies y tienen un panete o no tienen algo. Porque los pies no son bonitos, porque los pies normalmente, y en la antigüedad eran, o sea, todavía mayor, porque en la antigüedad ¿cómo calzaban? Pues con guaraches, con alpargatas, con sandalias, y los pies. ¿Ustedes han visto los pies de los campesinos? Sí. Porque tienen guaraches, ¿no? Entonces sus pies no son unos pies bonitos. Pero aquí más que nada se veía la eficacia, la agilidad, la velocidad de sus pies. Y fíjense, se utiliza la palabra pies porque ya lo dije hace rato, los pies son los que nos movilizan a avanzar. Y aquí nos está hablando, nos está diciendo que nosotros no tenemos que esperar que la gente venga a escuchar el Evangelio aquí, sino que nosotros somos los que tenemos que salir. ¿Ustedes se acuerdan de ese mensaje ahí en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo y sus compañeros iban a salir a predicar? Y ya habían planeado a dónde. Pero el apóstol Pablo tiene un sueño, tiene una visión de un varón macedonio, de un varón griego, que le dice en visión: pasa acá y ven y predícanos el Evangelio, ayúdanos. Y así hay mucha gente, hermanos. Así hay mucha gente que tiene necesidad del Evangelio. Mucha gente tiene necesidad del Evangelio. Ahora, déjame decirte aquí, hay diferentes figuras del lenguaje. Yo he dicho esto en la predicación, en la teología. La Biblia tiene diferentes figuras del lenguaje. Por ejemplo, si tienen su nombre cada figura del lenguaje. Ahorita siempre se me olvida esa figura del lenguaje, pero por ejemplo, cuando la Biblia quiere aminorar algo, no decirle tan fuerte, ¿no? Como por ejemplo, no dice la Biblia, fue a hacer del baño, fue a hacer del dos, o fue a hacer popó, porque se escucha fuerte, no se escucha feo. Y la Biblia dice que habían ido a cubrirse sus pies. O también dice, María, o mejor dicho, Adán y Eva, y Adán conoció a su mujer. Esa es una figura del lenguaje. ¿Qué significa que conoció a su mujer? Que tuvo relaciones con su mujer. Y tiene un nombre esa figura del lenguaje. Ahorita se me fue, ya mi CPU me falla un poco. Me quiero acordar, pero no me acuerdo. Y aquí hay otra figura del lenguaje, y es una metonimia, esta figura del lenguaje. Ahorita les voy a explicar qué es. La metonimia habla de tomar la parte por el todo. Cuando habla de los pies, no solamente está hablando de los pies, está hablando de una parte, pero toma el todo. Entonces, cuando habla de los pies, ¿a qué se refiere? A todo el cuerpo. Y entonces a mí me gusta mucho esta figura del lenguaje, porque cuando habla de los pies, está hablando no solamente de los pies de una persona, sino está hablando de todo el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son los que tenemos que ir a predicar? El cuerpo de Cristo. Y nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y les voy a invitar a que busquemos 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Y aquí vamos a darnos cuenta de cómo el Señor pues nos ha dado ese privilegio, mis queridos hermanos. 2 Corintios 5:20. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y aquí nos dicen que tenemos el privilegio de ser ¿qué? En nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Es un representante, es un diplomático. Los diplomáticos tienen la tarea de tener una buena relación al país al que van a llegar, representando a su propio país, y tienen que tener mucho cuidado. Por eso son diplomáticos, estudian años para estudiar ese arte de la diplomacia. Conciliadores, esa es parte de la diplomacia. Y dice aquí, fíjense nuevamente, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese mensaje?
¿Cuál es la función de nosotros cuando predicamos el Evangelio? Reconciliar a la gente. Porque la gente que no tiene a Cristo, la gente que no ha escuchado el mensaje de Dios, está peleada con Dios. O Dios está peleado con ellos. Hay una separación. El que no conoce a Cristo está separado de Dios. Y nosotros tenemos que reconciliarlo, llevarles el mensaje de salvación, el mensaje reconciliador, para que ellos puedan vivir en paz. No sé cuántos vieron en estos días las noticias de lo que pasó con Donald Trump y Zelensky, el presidente de Ucrania. Pues Zelensky se le ocurre, pues yo digo, no, sabemos, aquí estamos hablando de la diplomacia, pues como que se sobreentiende que los diplomáticos cómo tienen que ir vestidos. Pues van a una situación formal, ¿no? Es algo diplomático. Pues Zelensky tuvo que ir vestido de traje, ¿verdad? Por eso lo interpeló ahí un periodista. ¿Por qué usted viene vestido así? ¿Y si se acuerdan lo que contestó Zelensky? ¿Sí vieron la noticia? ¿Qué contestó él? ¿Sí o no? ¿Cómo? Pero le dijo así: en mi país todavía hay guerra, por eso yo no me vestí de traje. Y sí le dijo: yo incluso tengo mejores trajes, pero me voy a poner un traje hasta que haya paz en mi país. Y eso, hermanos, la gente cuando conoce de Cristo, cuando ha escuchado el mensaje de salvación, cuando la hemos reconciliado, bueno, no nosotros, hemos predicado y el Espíritu Santo la reconcilia con Dios, dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Y también la palabra de Dios dice que somos revestidos. Miren, como dice Isaías 61:10. Vamos a buscar este pasaje. Isaías 61:10. Por eso son hermosas las buenas nuevas, por eso es hermoso cuando tú predicas. No lo veas como una carga, verlo como algo hermoso. Isaías 61:10, ¿cómo dice, hermanos? Entonces, cuando una persona conoce del Evangelio, cuando una persona conoce de la salvación, la viste Dios con esa vestidura de salvación. Claro, está usando un lenguaje metafórico. ¿Cómo se pone esa persona? ¿Qué hay en esa persona? Hay gozo. Hay gozo. Y por eso yo lo comparaba, ¿no? Zelensky dice: hasta que haya paz en mi país, yo me voy a poner un traje. Y cuando hay paz en nuestros corazones, cuando ya no estamos peleados con Dios, Dios nos reviste de su salvación. Fíjate, yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto. Piensa en esto, hermano. Las personas a las que tú les has compartido el Evangelio, ¿cómo te van a recordar? Yo, en particular, bueno, adelante les dejo que me comenten. ¿Cómo te va a recordar una persona a la que tú le has llevado a la salvación? Con gratitud. Con aprecio. Me acuerdo de una hermana. He tenido la oportunidad de compartirles el Evangelio a varias personas. En particular me acuerdo de una Sarita, que por cierto ya ve los cultos o los escucha. Ella se reúne ahora en Puerta de Salvación, porque le queda cerca de donde vive. Y ella, cuando es mi cumpleaños, cuando es alguna actividad que pues siempre, o ella cuando se acuerda, me manda mensajes y me dice: Pastor Armando, nunca voy a olvidar cómo fue usted que me compartió el Evangelio. Gracias a usted, a que Dios lo usó, yo estoy en el Señor. Porque hermosos son los pies. Hermoso es tu cuerpo, eres tú cuando llevas el Evangelio. Para esas personas vas a ser hermoso, porque tú llevaste la salvación a ese hogar. La salvación es tuya, pero tú la llevaste, tú compartiste, y la gente te va a ver de una manera así, con cariño, te va a recordar.
Yo recuerdo perfectamente a las personas que me compartieron el Evangelio, a mi mamá espiritual, yo la recuerdo siempre, y cuando hablo con ella, muchas veces hasta lloro y le vivo agradecido a ella y a su hijo porque me hablaron de Cristo, me hablaron del Evangelio. Pero no solamente esas personas te van a ver hermoso, sino también Dios. Porque el que inspiró al profeta Isaías para que pusiera ahí esa palabra de hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, fue Dios. Dios te ve hermoso, ve hermosa su iglesia cuando su iglesia predica. Y la Biblia lo dice, hay gozo en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente. Lucas 15:7 dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, cuando una persona se convierte al Evangelio, ¿hay qué? Hay gozo en esas personas. Dios las reviste de gozo, hay gozo en ellas. Te van a recordar a ti como una persona grata, como una persona que les llevaste algo hermoso, algo bonito. Y Dios te ve hermoso a ti, te ve como alguien útil. Pero también en ese momento hay fiesta en el cielo. Amén. Por eso son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Porque el Señor nos mandó a eso, a anunciar su paz. Amén. Entonces, hermano, velo de esa manera. Predique el Evangelio porque es algo hermoso. De veras, cuando esta hermana en particular, hay otros hermanos, pero esta hermana en particular es la que yo creo que está más agradecida. Y no se le olvida nunca, y cuando le he llegado a ver, antes en el presbiterio en el que estaba, pues nos veíamos, porque era del mismo presbiterio, era del mismo presbiterio, nos veíamos, y siempre se acercaba, pastor, gracias, siempre me daba, y había gente que decía, oye, pues tú le compartiste el Evangelio. Sí, yo le compartí el Evangelio. ¿De cuántos tú puedes decir así? Que tú le has compartido el Evangelio. ¿De cuántos? Es hermoso, hermanos, predicar el Evangelio. No lo veas como una carga. Velo como eso, como que estás haciendo un servicio a Dios. Tú eres embajador de Cristo. Y el embajador no lleva su propio mensaje, lleva el mensaje de Cristo. Y hay muchos como el etíope, muchos, ya casi termino, hay muchos como el etíope que no entienden, que andan buscando, porque el etíope andaba buscando la salvación. Y hay mucha gente que anda buscando la salvación, que dice, yo no me siento tranquilo, no sé, siento un vacío, que andan buscando aquí, buscan en el vegetarianismo, buscan hacer ejercicio, buscan en muchas partes, incluso en religiones, en filosofías, pero no lo encuentran. Entonces cuando Felipe se acercó al etíope y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? ¿Cómo voy a oír del Evangelio? ¿Cómo si nadie me predica, si nadie me explica? Y la gente necesita, hermanos, que nosotros les expliquemos lo que nosotros ya conocemos. Ahora, no se vale, y con eso termino, no se vale, porque hay gente que dice, pastor, es que yo no estoy capacitado para predicar el Evangelio, yo no sé qué decir. Ay, mi hermano. Entonces cada culto al que vienes no ha servido de nada. Cada clase que has tomado no ha servido de nada. Claro que puedes tú, quizá tienes miedo, pero sí estás capacitado. Desde el primer momento que conociste a Cristo, recibiste poder. Así lo dice la Escritura. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. Y la palabra testigo es esa, un hombre que se paraba y pues daba testimonio. En este caso, testimonio de Cristo. Tú tienes poder, hermano, porque el Señor te lo ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos estás instando nuevamente como Iglesia Renuevo a retomar, Padre Santo, la predicación de tu poderosa palabra. Gracias porque lo hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Ayúdanos a intensificar esto, que lo podamos hacer de persona a persona. Que nos des la capacidad de predicarle al taxista, de predicarle al carnicero, al dentista, a mi jefe, a mi compañero. Ayúdanos, danos esa capacidad, Señor. Quítanos todo miedo, toda vergüenza. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.